Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Un Profesor. Yo soy el físico del mal y vamos a seguir con cinemática. Vamos a terminar ya con el movimiento circular uniformemente acelerado. Ya habíamos comentado en el vídeo anterior que cuando teníamos aquí una aceleración tangencial que era distinta de cero, es decir, cuando nuestro cacharrico no solo iba cambiando la velocidad de dirección, sino también de módulo, tendríamos este movimiento circular uniformemente acelerado. Es decir, lo que significa esto es que nuestra aceleración tangencial es distinta de cero y por lo tanto también nuestra velocidad angular será distinto de una constante, es decir, ya no será constante nunca jamás. Bueno, vamos a ver también cómo cambia y cómo van haciendo las cosas. Yo os había dicho que esta se calculaba, es decir, a partir de que la aceleración tangencial era el módulo, lo que cambia el módulo de la velocidad. Yo voy a expresarlo de esta manera, es decir, v en un instante t más delta de t menos nuestra velocidad en el instante inicial t partido de ese tiempo que nos ha llevado. Y esto aquí os voy a señalar bien claro que es la velocidad en módulo. O sea, v de t es igual al módulo de la velocidad. ¿Vale? Para que no nos liemos. Bien, entonces, si ahora recordáis, yo podía coger, os he escrito por cierto aquí un pequeño formulario, esta es la aceleración normal, aquí os he puesto la relación entre el ángulo, el radio y la longitud de la distancia que hemos recorrido, la velocidad y la ecuación del movimiento circular uniforme. Lo que vamos a utilizar es esta relación de aquí. Y vamos a sustituir aquí nuestra velocidad por nuestra velocidad angular. Es decir, claro, como nuestra velocidad angular ya no es constante, significa que va a depender del tiempo. Entonces, el radio va a permanecer constante, pero nuestra velocidad angular va a depender de ese tiempo en el que nosotros estemos. Por lo tanto, en este caso, t más delta de t menos el radio por la velocidad angular en ese instante t. Cada una se corresponde con la que tiene el tiempo característico este. Y ya está. Y aquí delta de t. Y ahora, fijaos, yo lo que voy a hacer es estas de aquí, estos radios, como está en los dos sumandos, yo lo que voy a hacer es sacarlos como factor común. Es decir, voy a escribir aquí R fuera, o voy a dejarlo mejor para escribirlo detrás. Voy a esperar y lo voy a escribir después. Voy a dejar solo la parte, digamos, de la derivada y me voy a poner la R al final, es decir, voy a tener omega de t más delta de t menos mi omega de t. Y aquí el delta de t. Y luego al final multiplicado por R. Vale. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Bueno, pues yo tengo que esta aceleración tangencial, lo voy a volver a poner aquí para tenerlo cerca, es esto de aquí. ¿Y qué es esto? Esto que yo tengo aquí. Bueno, pues esto es lo que nosotros llamamos la aceleración angular. Fijaos que es un cambio en la velocidad, por lo tanto tiene que ser algún tipo de aceleración, pero no depende de la distancia que hemos recorrido, sino que depende del ángulo que hemos barrido. Por lo tanto, esto va a ser nuestra velocidad angular y lo vamos a expresar de la siguiente manera, es decir, vamos a decir que nuestra aceleración tangencial va a ser igual a alfa por r. Esta aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerla aquí también. Bueno, voy a, de hecho, bueno, sí, voy a dejarla aquí. Aceleración tangencial es igual a alfa por r. Esto en un movimiento circular uniformemente acelerado. En un movimiento circular, en un movimiento circular sin acelerar, es decir, uniforme, tendremos que la aceleración tangencial será cero. Bien, y de aquí vamos a sacar lo siguiente, porque esta alfa también la podemos escribir, si un poco más cortito, como la variación de omega con respecto del tiempo. Entonces vamos a hacer la misma jugada que hicimos con el movimiento rectilíneo uniforme y vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar aquí mi
alfa igual a lo que varía omega con respecto del tiempo. Y si recordamos, esto era omega menos el omega inicial partido del tiempo menos el tiempo inicial. Simplemente yo lo que he hecho es simplemente cambiar aquí y coger este llamado omega y a este le he llamado omega sub 0. Nada más, es cambiar los nombres de las cosas, ya deberíais empezar a estar acostumbrados a eso. En física lo hacemos mucho. Lo que vamos a hacer, yo quiero saber cómo es nuestra velocidad angular con respecto de la aceleración que yo tenga. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasar esto al otro lado y me va a quedar que omega menos omega sub 0 es igual a mi aceleración angular por la diferencia de tiempos. Y de aquí me saco maravillosamente mi ecuación del movimiento circular uniformemente acelerado para la velocidad. Y esta misma la voy a colocar aquí mismo. Igual tenía que haberlo puesto un poquito más pequeñita, pero bueno. Simplemente la voy a dejar aquí. Y esto fuera. Vale. ¿Qué más vamos a tener? Pues para sorpresa de nadie, de aquí, igual que lo habéis visto en el movimiento rectilíneo, yo puedo sacar una ecuación para mi ángulo phi, que para sorpresa de nadie va a ser el análogo a la posición, es el ángulo, el análogo a la velocidad es la velocidad angular, en un cierto tiempo, podemos poner t menos t sub 0 también, si queréis, y un medio de nuestra aceleración angular en lugar de nuestra aceleración lineal, y el t menos t sub 0 al cuadrado. Y aquí tenemos la ecuación para el movimiento circular uniformemente acelerado. Vale, os fijáis en una cosa, si yo cojo y derivo esta, lo que voy a tener es que si hago la derivada de esta, es decir, la derivada de phi con respecto de t, fijaros lo que nos queda. Nos queda que este es un término constante y por lo tanto se nos va. Este, al derivarlo con respecto de t, esto de aquí dentro se nos va y nos queda omega sub 0. Y esto de aquí nos queda alfa por t menos t sub 0. Y esto es omega. Esto es la definición de omega. Es decir, la definición de omega es la variación, es decir, la derivada o la variación del ángulo con respecto del tiempo, igual que la velocidad era la variación de la posición. Y por lo tanto nos queda esta ecuación de aquí. Bueno, pues ya estaría. Con esto nos vamos a quedar. Otra cosa, por cierto, no se me olvide, si multiplicamos por R, obtenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estaría bien que lo comprobaseis, aunque es muy facilito. Pero bueno, con esto nos vamos a quedar por el momento y espero que os haya gustado. Vamos a seguir con la parte de fuerzas y dinámica después, así que nos vemos en el siguiente vídeo.